Reflexión Evangelio, sábado 17 de agosto 2019. Mateo 19, del 13 al 15. Y bueno, estamos retomando una palabra que ya en días pasados habíamos hablado, y es: Jesús nos presenta a los niños como modelo para seguir. Nos dice Mateo que en aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara, pero los discípulos lo regañaban. Y ya lo había dicho anteriormente, porque realmente el niño, la mujer, no eran tenidos en cuenta en el pueblo de Israel. En lo que ellos vivían, pues no era muy importante, no era realmente tenido en cuenta. Por eso, pues los discípulos seguramente, pues era una costumbre, una tradición en que el niño no tenía mayor importancia, pues el que se les presentaran los niños a Jesús y que él le impusiera las manos y eso, pues Jesús, los discípulos por eso lo rechazaban. Entonces hablábamos, y ya lo volvemos a recordar ahorita, cuáles son esas características que tienen los niños por los cuales Jesús también, pues obviamente se refiere a ellos de la manera en que lo hace. Entonces le presentaron unos niños y yo creo que tuvo que ser algo inspirador, el sentido de que le presentaran a los niños. Pues los judíos sabían perfectamente que los niños no eran tenidos en cuenta, pero por alguna razón Jesús les inspiró la confianza, les inspiró ese deseo de que bendijera a sus hijos. Y nosotros hoy también tendríamos que pensar que muchas veces eh, los niños no son bendecidos, y a veces no solo bendecidos, sino que son maltratados. Estamos viviendo especialmente bueno, podemos hablar de Colombia. Todos los días estamos escuchando noticias. En estos días en Medellín, en Antioquia, han habido muerte de una niña de 12 años y un niño ahora de 5. Es muy triste porque realmente pareciera que exactamente los niños no tienen ningún valor. Y muchas veces las personas cercanas, los familiares, a veces hasta los propios padres, abuelos, tíos, los abusan, se aprovechan de ellos. Entonces, aquí yo creo que Jesús también, la palabra no es coincidencial, sino diosidencial, porque el Señor está haciendo un llamado a que miremos que los niños son para imponerle las manos, orar por ellos, bendecirlos, y no tomar la actitud de pronto que los discípulos tomaron en ese momento de, de regañar, porque pareciera ser, pues obviamente en una proporción mayor y más dañina, que ese regaño de los discípulos es lo que hoy podría darle la autoridad a aquellos que abusan de los niños, que les están haciendo daño. Y nosotros no podemos permitir, porque los niños son realmente lo más limpio que Dios desde su corazón quiere que exista en medio de la humanidad. Nosotros estamos llamados a ser defensores de los niños. Y estos niños que son presentados, en ellos también deben ser presentados cada uno de nuestros niños, de nuestros familiares, de nuestros primos, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de que todos los niños que están a nuestro alrededor, de los que son nuestros educandos, nuestros formandos. Por Dios, la verdad es que cada día uno se aterra más de ver la crueldad y la maldad con que muchos atacan a los niños. No puede seguir pasando esto. No puede seguir sucediendo esto sin que tomemos cartas en el asunto. Tanto los padres como las personas adultas en cualquier ámbito, llámese familia, llámese escuela, llámese espacio parroquial, donde quiera que se muevan los niños, tenemos que hacer respetar sus derechos, enseñarles a conocer sus deberes. Y bueno, complementa porque hoy el texto es muy corto. Dice: Jesús dijo: déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Entonces Jesús los exhorta y le dice: déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. Y nosotros deberíamos ser realmente los adultos un canal, un puente para que los niños se acerquen y conozcan realmente a Jesús. Cuando uno pues tiene la posibilidad de estar cerca de niños que se preparan para recibir la primera comunión, pues encontramos que hay niños que pues tienen una
capacidad de percepción de quién es Jesús, y eso les ayuda a pues obviamente formarse y prepararse. A otros niños que lastimosamente parecieran, por más que se les hable el catequista, pero también hay una gran realidad, y es que muchas veces los padres no fortalecen, no fundamentan esas catequesis. Y entonces, ¿cómo acercar a los niños a Jesús? Y Jesús no solamente es una fábula, Jesús es una persona. Y es la persona que cuando entra a la vida de estos niños, los transforma, les ayuda a ser mejores niños, mejores personas, los prepara para una vida mejor. Y esa debe ser la tarea que nosotros debemos tener, acercar a los niños, no alejarlos, no maltratarlos, no faltarles el respeto. Tenemos que realmente cuestionarnos profundamente sobre el valor que tienen nuestros niños en nuestras sociedades, en nuestras culturas, y realmente no podemos seguir permitiendo que se les maltrate, que se les dañe. No se puede, no podemos, no debemos hacerlo. Entonces, mis queridas hermanas y hermanos, de verdad tenemos que hacer una campaña fuerte de protección de los niños, pues las instituciones lo intentan hacer, pero realmente si las familias no se toman el trabajo de proteger a sus propios hijos, no va a pasar mayor cosa. Dice, déjenos acercarse a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos, y ya lo decíamos, los niños tienen la curiosidad por conocer a Dios, la curiosidad por saber cómo son las cosas de Dios. Así tenemos que ser nosotros, curiosos, deseosos de conocer, de profundizar los misterios de Dios, de cada día aprender un poco más acerca de quién es Dios en nuestra vida, de cómo el Padre nos bendice, de cómo el Padre nos llena de su gracia, de cómo el Padre nos da la paz, de cómo el Padre nos regala su amor, de cómo el Padre nos bendice. Cada día realmente tenemos que procurar ser como niños, pero además también son inocentes en el sentido de, aunque hoy en día también eso ha cambiado un poco, pero los niños en su generalidad no son maliciosos, no están poniéndole el toque morboso o perverso que nosotros a veces los adultos podemos llegar a poner a las cosas. Y de esa misma manera inocente también es sorprendernos de las maravillas de Dios. Los niños se sorprenden de todas las cosas hermosas cotidianas que Dios hace en nuestra vida. Así también nosotros tenemos que sorprendernos de las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Y lo otro, fundamental, confiados en su Padre. Los niños confían en sus padres, en sus madres. Pues lastimosamente también la imagen se ha dañado tanto del padre o de las veces de algunas madres, que a veces los niños pues terminan pues teniendo unas situaciones muy difíciles, y son los abuelos, los tíos, los padrinos los que terminan criando, educando, porque los padres no han sido capaces. Pero en medio de todo eso, la gran mayoría confía en sus papás y se lanzan en sus brazos y creen ciegamente en lo que ellos les dicen y les proponen. De esa misma manera nosotros tenemos que creer, no ciegamente, pero sí creer, confiar, abandonarnos en los brazos de Dios. Dios nos ama profundamente y Dios quiere que seamos como niños. Dice aquí que les impuso las manos y se marchó de allí. Que Dios nos coloca sus manos de bendición sobre nuestras cabezas, sobre nuestros corazones. Nosotros somos los niños y las niñas de los ojos de Dios. Que ojalá nosotros pudiéramos permitirle a Dios revelarnos ese reino como esos niños que somos, y desde nuestra espiritualidad. Ojo, niños, no infantiles, que a veces confundimos el ser como niños a ser infantiles aún teniendo edad adulta. No, Dios quiere mostrarnos el camino y Dios quiere enseñarnos cómo vivir, cómo realmente construir una experiencia de fe profunda, una experiencia que nos transforme la vida, que nos muestre el verdadero rostro de Dios y que sobre todo nos ayude a descubrir las grandes maravillas que Dios está haciendo a toda hora y en todo momento en nuestra vida. Solo es que decidamos. Pidámosle a Dios que nos permita descubrir esa gracia y hacernos cada día más como niños, curiosos, confiados, maravillados de la presencia y de la gracia de Dios. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.